La NASA mapeó todo el universo, pero encontró algo imposible en una región desconocida. Lo que había ahí era siniestro. Pensábamos que solo faltaban datos hasta que el sistema empezó a corregirse y a recuperar información. Mi nombre es Dr. Alonso Berg. Soy cosmólogo computacional, lo que significa que dedico mi vida a construir modelos matemáticos del universo a gran escala. Ni planetas, ni sistemas solares, ni siquiera galaxias aisladas. Trabajo a un nivel donde las galaxias individuales son puntos de datos, donde las estructuras que estudio son tan vastas que la luz tarda cientos de millones de años en atravesarlas. He dedicado 15 años de mi vida a este trabajo. Y durante ese tiempo, me he ganado una reputación, no del todo halagadora, de ser una persona que no se rinde fácilmente. Mis colegas dicen que soy obsesivo. Mi exesposa decía que era inaccesible. Lo que yo diría, y lo que creo, es que simplemente no acepto explicaciones que no den cuenta completamente de la evidencia. En ciencia, se supone que eso es una virtud. Te digo esto porque necesito que entiendas qué clase de persona soy antes de contarte lo que descubrí. Quiero que sepas que no soy de los que se asustan fácilmente. No veo misterio donde solo hay complejidad ni conspiración donde solo hay ruido. Soy de los que encuentran el error en el modelo, rastrean la anomalía hasta un sensor defectuoso, escriben la corrección, la archivan y siguen adelante. Lo he hecho cientos de veces. Nunca he dejado de encontrar una explicación sencilla, por mucho que la haya buscado hasta ahora. Quiero empezar por el mapa, porque ahí es donde empieza todo. En el año 2000, un consorcio de universidades e instituciones de investigación puso en marcha uno de los proyectos científicos más ambiciosos de la historia de la humanidad. Lo llamaron el sondeo digital del cielo Sloan. La idea era sencilla en concepto, pero casi incomprensible en su ejecución. Utilizando un telescopio de 2,5 metros en el observatorio Apache Point, en el desierto de Nuevo México, fotografiarían sistemáticamente más de un tercio del cielo nocturno, midiendo las distancias a cientos de millones de galaxias y creando un mapa tridimensional del universo a su máxima escala. No es una pintura del cielo, ni una fotografía de las estrellas, sino un verdadero mapa estructural, de esos que no solo te dicen dónde están las cosas, sino cómo se relacionan entre sí. Cómo se organiza todo este inmenso sistema, cómo se ve realmente el universo cuando te alejas lo suficiente para verlo en su totalidad. Tardaron 20 años. El resultado es el mapa de la realidad más detallado jamás creado por manos humanas. Al observar ese mapa, lo primero que llama la atención es que el universo no es como la mayoría de la gente lo imagina. No es una nube uniforme de galaxias dispersas al azar por el espacio infinito. Es una estructura enorme, intrincada, de aspecto casi biológico, llamada red cósmica, formada por vastos filamentos de cúmulos de galaxias que se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz, conectados en enormes nodos donde residen las mayores concentraciones de materia existente, con vastas regiones vacías entre ellos. Se les llama vacíos. Si uno entrecierra los ojos y lo mira de la manera correcta, todo parece algo que creció como el interior de un ser vivo. Los filamentos son los huesos y los vacíos, los espacios entre ellos. Y la red se extiende en todas direcciones hasta donde alcanzan nuestros instrumentos, consistente, coherente y regida por reglas que se establecieron en las primeras fracciones de segundo después del origen del universo. Durante los últimos años, mi trabajo ha consistido en ejecutar lo que llamamos modelos de validación compuesta sobre los resultados de los estudios. Cada pocos meses, recopilo todos los conjuntos de datos disponibles, todas las observaciones de todos los telescopios y observatorios participantes en todo el mundo, y los combino en un modelo maestro. Verifico si existen inconsistencias entre los conjuntos de datos. Señalo las regiones donde diferentes instrumentos arrojan lecturas que no coinciden dentro de los márgenes aceptables. Identifico las fuentes de error y genero correcciones. Es un trabajo metódico y minucioso, pero de vital importancia, ya que la calidad de un mapa depende de la precisión de sus datos de entrada. Y a la escala en la que trabajamos, un pequeño error en un conjunto de datos puede propagarse y generar una representación errónea de estructuras que abarcan cientos de millones de años luz. Llevo haciendo esto el tiempo suficiente como para saber cómo es una ejecución normal. Sé cómo se ven los errores cuando se deben a la deriva de los instrumentos,
a la interferencia atmosférica o a un problema de calibración en alguno de los observatorios participantes. Sé cómo se ven los datos cuando algo es realmente extraño y cuando simplemente hay algo que aún no se comprende. He desarrollado un instinto para ello, como el que desarrolla cualquier persona para captar la esencia de su propio trabajo tras años dedicándose exclusivamente a ello. Era un miércoles por la noche a finales de otoño, pasadas las 10, y el centro de operaciones estaba casi vacío. Estaba solo en mi puesto de trabajo, procesando la última pasada de composición, algo que solía hacer por las noches, cuando el edificio estaba en silencio y podía pensar sin interrupciones. Llevaba varias horas trabajando en ello. El modelo se iba construyendo gradualmente a medida que se fusionaban los conjuntos de datos. Cuando me di cuenta de que una región en dirección a la constelación de Bes estaba produciendo errores de conciliación que no podía resolver. Ahora debo explicar qué significa la región de Bes para los astrónomos, ya que es famosa por algo extraordinario. En 1981, un astrónomo llamado Robert Kirshner trabajaba con su equipo en la Universidad de Michigan en un estudio de desplazamiento al rojo para medir las distancias a miles de galaxias y así cartografiar su distribución en el espacio. A medida que completaban el mapa, surgió algo extraño. A unos 700 millones de años luz de la Tierra, en dirección a la constelación de Boötes, prácticamente no había nada. Una región esférica de aproximadamente 330 millones de años luz de diámetro que, según un recuento minucioso, debería contener alrededor de 2000 galaxias. En realidad contenía 60 galaxias en un espacio que la Vía Láctea podría abarcar miles de millones de veces. Se la conoció como el vacío de los Bottinessi, a veces, como la Gran Nada, y sigue siendo uno de los aspectos más misteriosos del universo observable. Los científicos han propuesto que se formó a partir de la fusión de vacíos más pequeños a lo largo de miles de millones de años. La energía oscura impulsa su expansión, y representa un extremo del proceso normal mediante el cual la red cósmica crea sus espacios vacíos. Ninguna de estas explicaciones es del todo satisfactoria. El vacío es, sin duda, demasiado grande. Los modelos estándar sobre cómo se forman las estructuras en el universo tienen dificultades para producir un vacío de esa magnitud en el tiempo que el universo ha tenido para crearlo. Un astrónomo señaló que si nuestra Vía Láctea estuviera ubicada en el centro del vacío del universo, no habríamos descubierto la existencia de otras galaxias hasta la década de 1960. Durante toda la historia de la humanidad, habríamos contemplado el cielo sin apenas ver nada y habríamos concluido que estábamos solos en un universo vacío, equivocándonos por completo. Pero hay algo sobre el vacío del universo que la mayoría de la gente, incluso la mayoría de los científicos, no comprende del todo. En realidad no está vacío. Contiene 60 galaxias. Contiene trazas de gas. Contiene materia oscura, el material invisible pero gravitacionalmente activo que constituye la mayor parte de la masa del universo, distribuida en él de forma detectable. Un vacío, en el sentido científico, no es un todo en realidad. Es una región de relativa vacuidad, menos llena que el cosmos circundante, pero aún forma parte de él. Aún está conectada a él, aún obedece las mismas reglas que todo lo demás. Incluso las regiones más vacías del espacio que se conocen tienen algo. Lo que yo veía aquella noche de miércoles no era el vacío del botín. Era más profundo y mucho más grande, y carecía de todas las características que permitían explicar el vacío del tesoro. Todos los observatorios que habían fotografiado la región habían arrojado lecturas que, al compararlas e intentar conciliarlas, no coincidían. Y lo digo con la mayor precisión posible. La discrepancia superaba los márgenes de error instrumental. No se trataba del tipo de discrepancia que se observa cuando dos telescopios miden lo mismo con distintos niveles de precisión. Era una discrepancia que te hace preguntarte si los instrumentos apuntaban siquiera a la misma zona del cielo, aunque sabes que sí, porque las coordenadas están registradas, verificadas y comprobadas una docena de veces. Los instrumentos apuntaban a la misma región del espacio y cada uno devolvía valores que sugerían la presencia de algo fundamentalmente diferente. Volví a ejecutar la conciliación. Cambié de enfoque y probé una metodología distinta. Intenté definir manualmente la región como un hueco y forzar al modelo a que la reconstruyera.
Así es como se podría manejar una sección de un mapa donde faltan datos reales. Los datos circundantes se negaban a cooperar. Los bordes de la anomalía no se comportaban como los bordes de un hueco. Un hueco es pasivo. Un hueco es una ausencia. Esto era diferente. Los bordes de esta región se comportaban como si lo que estuviera al otro lado fuera activamente incompatible con los datos circundantes. Como si las matemáticas del universo circundante simplemente no pudieran incluirlo. Me recosté en mi silla y miré la pantalla. El mapa del cosmos observable se extendía por 3 monitores. Cientos de millones de galaxias representadas como puntos de luz conectados por los filamentos de la red cósmica. La imagen más completa de la realidad jamás reunida. Y en una región, había algo que el mapa no podía abarcar. Pensé en todas las explicaciones posibles: calibración de instrumentos, error de software, una brecha en la cobertura de un conjunto de telescopios en particular. Las consideré una por una, pero ninguna explicaba lo que veía. Un problema de calibración del instrumento produciría errores en un solo observatorio, no en todos los observatorios que alguna vez hayan estudiado esta región a lo largo de décadas de observaciones. Un error de software sería consistente en su inconsistencia, fallaría de manera predecible. Una brecha en la cobertura produciría ausencia, no contradicción. A las 10 minutos pasada la medianoche, cogí el teléfono y llamé a Elizabeth. La doctora Elos Arani es una física de instrumentación húngara que trabaja en el Observatorio Europeo Austral. Y si tuviera que describirla en una sola frase, sería esta: es la persona a la que llamas cuando necesitas que alguien te demuestre que estás equivocado. Esto no es una crítica. Es el mayor elogio que puedo ofrecer en este campo. Toda su identidad profesional se basa en el escepticismo, en la eliminación sistemática de cualquier posible fuente de error de observación hasta que lo que queda es un fenómeno explicable o uno genuinamente inexplicable. Ha dedicado 19 años a este trabajo y, en todo ese tiempo, que yo sepa, nunca ha dejado de encontrar el error. Es directa de una manera que a algunos les resulta fría, pero a mí me parece refrescante. No especula. No elabora teorías más allá de lo que respaldan los datos. Encuentra el error y te lo dice sin rodeos. Cuando le expliqué lo que había descubierto, su respuesta fue exactamente la que esperaba. Dijo que probablemente había cometido un error en el algoritmo de conciliación, que era un fallo conocido en ciertas condiciones y que vendría a revisarlo. En su voz se notaba que me estaba haciendo un favor, que le estaba siguiendo la corriente a una colega que había estado trabajando hasta tarde y probablemente había perdido la perspectiva de algo sencillo. Llegó 2 días después con su portátil y esa expresión que tiene, la que indica que ya sabe lo que va a encontrar y simplemente está cumpliendo con el trámite. Estuvo allí durante 22 días. La observé trabajar durante todo el proceso. Me mantuve al margen, principalmente porque el método de Elizabeth no es colaborativo. Trabaja sola, de forma metódica y no quiere comentarios mientras piensa. Revisó cada instrumento que había aportado datos a la región anómala. Revisó los registros de calibración de la última década. Ejecutó secuencias de diagnóstico en conjuntos de telescopios en Chile, Hawái, las Islas Canarias y el interior de Australia. Obtuvo datos brutos de los archivos de la Agencia Espacial Europea. Cotejó esos registros con datos independientes de observatorios en Japón y Sudáfrica que no tenían ninguna relación de colaboración con ninguna de las otras instituciones participantes, lo que significa que no compartían sistemas que pudieran generar errores corroborativos. Se puso en contacto con investigadores que habían publicado artículos basados en observaciones de la región anómala y les pidió que le enviaran sus datos brutos sin procesar para poder revisarlos antes de que se les aplicara cualquier proceso de reducción. Observé su rostro durante esas 3 semanas y registré sus cambios como si se tratara de un registro meteorológico. Al principio se mostraba enérgica, segura, algo impaciente. Hacia el final de la primera semana, estaba más tranquila. A mediados de la segunda semana, noté en su expresión algo que no había visto antes. Una atención diferente a su precisión habitual. Revisaba cosas que ya había revisado. No porque creyera haber cometido un error, sino porque no encontraba el error que buscaba y no estaba preparada para aceptar lo que eso significaba.
El día 22, se presentó en la puerta de mi oficina y dijo, los instrumentos no están equivocados. Lo dijo en voz baja, con el mismo tono que se usa para dar una noticia que se sabe que cambiará las cosas para quien la escucha. No hubo dramatismo, ni pausas significativas antes ni después. Ella simplemente lo dijo. Y luego dijo que había eliminado todas las posibles fuentes de error de observación, lo cual, en sus palabras, era algo que nunca había hecho antes. En 19 años, siempre había encontrado algo que quedaba. Alguna incertidumbre residual, alguna deriva del instrumento o distorsión atmosférica o artefacto de digitalización que podía señalar y decir, bueno, podría ser eso. Esta vez no había encontrado nada. Me explicó detalladamente su análisis, cada comprobación que había realizado y los resultados obtenidos. Al final, se quedó mirando el mapa en mi pantalla durante un buen rato sin decir palabra. Luego dijo, sea lo que sea, es real. Y después añadió, necesitábamos más gente. Hice 4 llamadas durante la semana siguiente. El primero fue para el profesor Mateo Ibaraquispe, un radioastrónomo peruano que opera una red de gran altitud en la cordillera de los Andes. Su instalación se encuentra a más de 14.000 pies sobre el nivel del mar en la región de Atacama, donde el aire es tan seco y enrarecido que el cielo se ve diferente a como se ve en cualquier otro lugar de la Tierra. Más cerca, de alguna manera más presente, como si la atmósfera hubiera renunciado a fingir ser una barrera. Mateo ha trabajado allí la mayor parte de su carrera y ese lugar lo ha marcado profundamente. Es la persona más tranquila que he conocido en el mundo de la ciencia. Y lo digo como una descripción de algo profundo, no solo como un rasgo de su personalidad. Tiene una serenidad que creo que proviene de años de contemplar ese paisaje y escuchar el cielo. Habla del cosmos con una reverencia que algunos colegas consideran poco científica, pero que yo siempre he creído sincera. Cuando uno dedica suficiente tiempo a reflexionar seriamente sobre la magnitud de lo que estudiamos, la reverencia no es misticismo. Es la respuesta adecuada. Le expliqué la anomalía a Mateo. Le di las coordenadas y le conté lo que él lo había descubierto y lo que había descartado. Hizo algunas preguntas en voz baja. Dijo que apuntaría su conjunto de antenas hacia la región y escucharía. No preguntó qué buscaba, lo cual fue bueno porque no habría podido decírselo. La segunda llamada fue a la doctora Saris Alden en Edimburgo. Saris es galesa, experta en lentes gravitacionales, y su especialidad es una de las técnicas más elegantes de la astronomía moderna. La materia oscura, ese material invisible que constituye aproximadamente el 80% de la masa del universo, no puede ser vista ni detectada directamente por ningún instrumento de nuestra capacidad. Sin embargo, posee masa, y la masa curva el espacio-tiempo, y este, a su vez, desvía la trayectoria que sigue la luz a través de él. Cuando observamos una galaxia distante a través de una región que contiene materia oscura, la imagen de la galaxia se estira y distorsiona de tal manera que nos proporciona información sobre la distribución de masa entre nosotros y ella. SIS interpreta esas distorsiones. Cartografía lo invisible midiendo las sombras que proyecta sobre la luz. Es sarcástica, perspicaz, a veces, temeraria, como alguien que confía lo suficiente en su inteligencia como para arriesgarse. Además, tiene la habilidad de mantener una conclusión a distancia el tiempo suficiente para ponerla a prueba. Antes de comprometerse con algo que siempre he admirado. Cuando le conté lo que habíamos encontrado, dijo que casi con toda seguridad se trataba de un problema con el instrumento. Le dije que él ya había dedicado 3 semanas a descartar esa posibilidad. Hubo una pausa y luego dijo que realizaría análisis de lentes gravitacionales en la región. La tercera llamada fue a Neil Rock, un analista de integridad de datos contratado por la Agencia Espacial Europea. Anel no es un científico en el sentido tradicional. Es un antiguo especialista en ciberseguridad que se dedicó a la auditoría de datos científicos, lo que significa que pasa su vida laboral haciéndose una pregunta. ¿Los datos en los que confiamos son realmente los datos que se registraron o son los que se modificaron entre el momento de la observación y el momento en que alguien intenta utilizarlos? Tiene mentalidad de auditor, lo que significa que no confía en nada por defecto y considera la verificación como el inicio de un proceso, no como una mera formalidad.
Es una persona reservada socialmente, lo que puede parecer poco amigable, pero que siempre he entendido como una simple inclinación hacia la precisión. Se comunica con mayor naturalidad a través de lo que puede demostrar, y considera que la conversación informal es tan imprecisa como un instrumento sin calibrar. Le dije que necesitaba a alguien que auditara los archivos de la región anómala. Quería saber si los datos históricos eran fiables, si la información con la que trabajábamos reflejaba con precisión lo que se había observado a lo largo de las décadas. No me preguntó por qué tenía mis sospechas. Dijo que empezaría de inmediato. La cuarta llamada, la última que hice y con mayor vacilación, fue a la doctora Natsuki Aramaki en Tokio. Natsuki es una física teórica que trabaja en la topología del espacio-tiempo, que, en pocas palabras, es el estudio de la forma y la interconexión del universo en su nivel más fundamental. No se trata de cómo se comportan las cosas en el universo, sino de cómo es el universo mismo como estructura. Ya sea que sea infinita o limitada, que se curve sobre sí misma, que lo que llamamos realidad tenga bordes, fisuras o regiones excluidas de las reglas ordinarias que rigen todo lo demás. Es un trabajo profundamente abstracto, del tipo que existe en la frontera entre la física y la filosofía, y la mayoría de los cosmólogos en ejercicio tienen poca paciencia para ello. Yo mismo tenía poca paciencia para ello, pero desde la noche en que descubrí la anomalía, llevaba tiempo dándole vueltas a una palabra que no terminaba de rondarme la cabeza. La palabra era límite, y Natsuki era la persona que conocía cuyo trabajo se acercaba más a preguntar qué significaba esa palabra en la escala de todo. Le envié el modelo. Le envié el análisis de Elo. Le escribí un mensaje largo explicándole lo que habíamos encontrado y preguntándole si estaría dispuesta a revisarlo. Me respondió a la mañana siguiente con 3 frases. Dijo que había revisado el modelo. Dijo que no era lo que pensábamos. Dijo que necesitaría tiempo antes de poder explicarlo correctamente. Durante varias semanas después de esas llamadas, apenas supe nada de ellos. Saris enviaba actualizaciones breves de vez en cuando diciendo que seguía haciendo análisis. Anen no escribió nada, lo cual no era raro en él. Mateo se comunicó una vez para decir que estaba escuchando y que aún no había recibido noticias. Natsuki no respondió. Durante esas semanas seguí trabajando. Refiné el modelo. Probé diferentes enfoques para el problema de la reconciliación. No porque esperara resolverlo, sino porque el proceso de intentarlo me proporcionó nueva información sobre la forma de la anomalía. Como cuando uno aprende sobre una pared presionándola desde diferentes direcciones. Lo que seguía encontrando, sin importar cómo la abordara, era que la región se resistía a ser descrita desde el exterior. Podía definir su ubicación. Podía identificar su extensión aproximada midiendo donde los datos circundantes comenzaban a comportarse con normalidad. Pero cualquier intento de caracterizar lo que había dentro, de resopla, atribuirle propiedades, de decir que contenía algo o que no contenía nada, producía contradicciones. La región no estaba vacía como lo estaba el vacío del botín, que tenía una estructura definible, incluso en su vacío. No estaba completo en ningún sentido que yo pudiera medir. Era algo para lo que el modelo no tenía palabras, lo cual, para un modelo construido para describir todo en el universo observable, era en sí mismo una especie de respuesta. Entonces Mateo llamó a lo que para él eran las 2 de la madrugada, y su voz tenía esa cualidad de firmeza controlada, la clase de la que te dice que una persona está siendo muy deliberada en la forma en que presenta la información, porque la información en sí es algo sobre lo que todavía está tratando de sentir. Dijo que su conjunto de antenas había detectado algo. Fue muy cuidadoso con sus palabras. Un radioastrónomo está entrenado para ser cuidadoso con lo que dice al describir una señal, ya que la historia de este campo tiene varios episodios embarazosos de entusiasmo prematuro por señales que resultaron ser fenómenos naturales o, en un caso famoso, el microondas de la sala de descanso. No dijo que fuera una comunicación. No dijo que fuera artificial. Dijo que era una emisión estructurada, originada dentro de la región anómala, con cualidades que no coincidían con ninguna fuente natural conocida. Se repetía, pero no con la regularidad precisa de un púlsar, que es una estrella de neutrones en rotación y produce señales tan fiables como el tic-tac de un reloj. Variaba, pero no al azar,
no como el ruido térmico o la radiación cósmica de fondo, sin memoria ni intención. La variación tenía una cualidad. Dijo que le costaba describirla con lenguaje técnico. Dijo que se sentía, y se disculpó inmediatamente por usar esa palabra. Como algo que fuera consciente de lo que hacía, como una señal que supiera que era una señal. Había sido radioastrónomo durante 23 años. Había detectado púlsares, cuásares, ráfagas de radio rápidas y el antiguo silbido de microondas del Big Bang, que aún resonaba en el universo casi 14.000 millones de años después del evento. Había escuchado cosas que resultaron ser extraordinarias y otras que resultaron ser mundanas, y sabía distinguir entre ellas, o al menos creía saberlo. Dijo que aquello era diferente a todo lo que había detectado antes. Y lo dijo con un tono de voz que indicaba que llevaba tiempo dándole vueltas a esa conclusión, tanto que había intentado convencerse de lo contrario sin éxito. Entonces me preguntó algo en voz baja, sin darle mayor importancia. Me preguntó si en mi análisis de los archivos había encontrado algún indicio de cuando había aparecido la anomalía por primera vez. No se refería a cuando se había detectado por primera vez, sino a cuando las pruebas sugerían que había surgido. Si es que había surgido, si era algo que tenía un comienzo en algún sentido significativo. Le dije que no lo sabía. Me comentó que había estado pensando si la señal era algo que llevaba ocurriendo mucho tiempo, que se había vuelto detectable recientemente o si había comenzado en respuesta a algo. Le pregunté a qué se refería. Dijo que se refería a nuestra respuesta a la investigación. Dijo que no lo sabía y que no afirmaba que fuera cierto, pero que llevaba días haciéndose esa pregunta y que creía que yo debía saber que se la estaba haciendo. No supe qué responder. Le dije que lo pensaría. Tras finalizar la llamada, me senté en mi escritorio en un edificio vacío y reflexioné sobre lo que significaría que algo que se había ocultado durante décadas, que se había mantenido cuidadosamente fuera del alcance de nuestros instrumentos y mapas, se percatara de que lo habíamos descubierto. Ceres llamó 3 semanas después. No me contó por teléfono lo que había encontrado. Dijo que necesitaba mostrármelo. Volé a Edimburgo a la mañana siguiente y nos sentamos en su oficina con las cortinas cerradas, lo cual noté pero no comenté, y me explicó su análisis de lentes gravitacionales. Lo que me mostró fue esto, la región anómala, la que aparentemente no contenía nada según todas las mediciones directas que teníamos. Estaba refractando la luz. Las galaxias visibles en el borde de la región, en todas las direcciones alrededor de su límite, estaban distorsionadas. Sus formas se estiraban y sus imágenes aparecían borrosas, formando arcos y curvas, exactamente como ocurriría si una enorme concentración de masa se interpusiera entre ellas y nosotros, deformando el espacio-tiempo a través del cual viajaba su luz hacia nuestros telescopios. La materia oscura hace esto. Los grandes filamentos de la red cósmica están llenos de materia oscura, y la cartografiamos usando precisamente esta técnica, midiendo las distorsiones que deja en las imágenes de las galaxias de fondo. Pero la señal de lente gravitacional de la región anómala no era consistente con la materia oscura, al menos no en ninguna configuración que comprendamos. La masa implícita en las distorsiones era enorme. Siendo conservadores, varias veces la masa de la Vía Láctea, concentrada en una región que, según nuestras observaciones directas, no contenía absolutamente nada. Ni baja densidad, ni vacío en el sentido de abisal, nada. Ni radiación, ni interacciones de partículas, ni señal gravitacional consistente con ningún tipo conocido de materia o energía, excepto esto, la curvatura de la luz. La refracción de la luz que decía algo estaba ahí, de forma absoluta, medible e innegable. Ceres había realizado el análisis 8 veces con 4 modelos de lentes diferentes antes de llamarme. Le había pedido a un colega de confianza, sin explicarle el contexto, que revisara su metodología. Había hecho todo lo posible por encontrar el error en su propio trabajo. Cuando terminó de explicármelo, me miró al otro lado del escritorio y dijo, «No puedo explicar esto». Lo dijo con la precisión impasible de quien informa de un hecho, no de quien confiesa un fracaso. No le avergonzaba. Le asustaba, lo cual, para Ceres, que es una de las personas menos miedosas que conozco, era mucho más significativo que la vergüenza. Ella dijo, «Hay algo ahí. Tiene una masa que puedo medir.
Interactúa con la luz de maneras que puedo detectar y cuantificar. Y según todos los demás instrumentos y metodologías que tenemos, no existe. Nos quedamos pensando en eso un rato. Luego me preguntó qué había encontrado Anselmo. Todavía no había tenido noticias de Anselmo y se lo dije. Dijo que creía que deberíamos llamarlo. Esa misma noche logré comunicarme con Anelma a su teléfono personal. Contestó después de varios timbres y lo primero que dijo fue que necesitaba reunirse en persona. Ni una llamada, ni una videoconferencia, sino en persona. Le pregunté por qué. Dijo que no quería hablar del tema por ningún medio. Conocía a Anselm desde hacía 6 años y en todo ese tiempo jamás lo había oído decir nada parecido. Anelm es una persona paranoica en el sentido profesional y productivo de la palabra. Pero también es una persona rigurosamente técnica que separa su cautela profesional de su comportamiento personal. Y nunca antes de esa noche había sugerido que fuera necesario conversar fuera de la red. Volé a Frankfurt 4 días después. Nos reunimos en su espacio de trabajo, una habitación sin ventanas en un centro de datos donde realizaba la mayor parte de su trabajo de auditoría, rodeado de servidores tras un cristal, en una habitación que siempre tenía la misma temperatura y carecía de luz natural. Parecía que llevaba tiempo sin dormir bien. Tenía un disco duro sobre el escritorio entre nosotros, sin conectar a nada. Me dijo que los registros de archivo de la región anómala habían sido alterados, no corrompidos, ni degradados, ni dañados por el paso del tiempo ni por un almacenamiento deficiente. Alterados deliberadamente, de forma sistemática y remontándose a mucho más atrás de lo que yo esperaba o quería oír. Llevaba semanas trabajando en la auditoría, rastreando el historial de cada observación realizada en la región anómala. Lo que había descubierto era un hilo conductor de modificaciones que recorría los registros como algo cosido en ellos, invisible para cualquiera que no lo buscara específicamente. Cada vez que un observatorio había producido una lectura que se acercaba a reflejar lo que realmente había en esa región, la lectura había sido ajustada, normalizada, adaptada a una zona del cielo que simplemente no tenía nada de particular, que no merecía una segunda mirada. Había rastreado las modificaciones hasta donde le fue posible. Las encontró en registros digitalizados de observatorios que ya no existían, en datos escaneados de placas fotográficas físicas tomadas por astrónomos que, en algunos casos, llevaban décadas fallecidos. Las encontró en registros almacenados en formatos anteriores a cualquier sistema automatizado lo suficientemente sofisticado como para haber realizado esos ajustes retroactivamente. Y en todos los casos, en todas las instituciones independientes, la modificación era consistente. La misma región siempre parecía insignificante, una zona del espacio a la que nadie debía prestar atención. Le pregunté quién podría haberlo hecho. Me dijo que llevaba intentando encontrar una respuesta humana a esa pregunta desde que descubrió las modificaciones, pero no la había encontrado. Afirmó que las modificaciones más antiguas que había encontrado son anteriores a cualquier red astronómica internacional coordinada con el acceso y la capacidad técnica para alterar registros en múltiples instituciones independientes simultáneamente y sin dejar rastro. Añadió que algunas de ellas eran anteriores a la infraestructura informática que habría sido necesaria para ello. Y afirmó que las modificaciones no eran obra de alguien que intentaba encubrir algo de la manera torpe en que la gente suele hacerlo. No se trataba de una eliminación, ni de una alteración evidente, sino más bien de una selección cuidadosa. Como si alguien comprendiera a la perfección cómo los científicos humanos analizan los datos y supiera con precisión cómo hacer que algo les resultara invisible sin que desapareciera por completo. Me miró al otro lado del escritorio y dijo, creo que lo hizo solo. Creo que lo que sea que esté en esa región se ha mantenido ausente de nuestros registros. Creo que ha estado en nuestros archivos durante mucho tiempo, haciendo pequeños ajustes silenciosos para mantenerse fuera del mapa. Y creo que en los últimos meses ha dejado de hacerlo. Le pregunté por qué se detendría. Dijo que no lo sabía. Dijo que esa era la parte que no lograba comprender y que lo había mantenido despierto por la noche. Porque si algo se había estado escondiendo de nosotros durante décadas, posiblemente más tiempo, y lo había hecho a la perfección, sin ser detectado jamás, entonces había dejado de esconderse por alguna razón.
Y la pregunta sobre cuál era esa razón le pareció la más importante que cualquiera de ellos podría hacerse. Nos quedamos sentados en esa habitación fría y luminosa durante un buen rato. No tenía respuesta para él. Al regresar a Ginebra, encontré una actualización esperándome en el modelo compuesto. La ejecución automática nocturna había finalizado mientras yo viajaba, y algo había cambiado en el mapa. La región anómala seguía ahí, una herida irreconciliable en el tejido de los datos, pero sus límites habían cambiado. Durante meses, la región había sido informe, indefinida, una zona de contradicciones sin límites claros. Ahora tenía un límite nítido, curvo y definido que no figuraba en los datos la noche anterior. No se habían enviado nuevas observaciones. No se habían integrado nuevos conjuntos de datos. El sistema automatizado no había detectado ninguna entrada nueva. El límite había aparecido por sí solo, como si lo que estuviera dentro de la región hubiera decidido de la noche a la mañana definir dónde terminaba, marcar su propio borde. Lo observé fijamente durante un buen rato. Entonces los llamé a todos. Concertamos una videollamada grupal para la noche siguiente. Los 5, Elizabeth, Mateo, Saris, Anelmi Natsuki, quien había permanecido casi en silencio desde que le envié el modelo semanas antes. Compartí mi pantalla y les mostré el límite. Les dije que no había estado allí la semana anterior. Les dije que no había datos nuevos que lo explicaran. Nadie dijo nada por un momento, y entonces Anel me hizo la pregunta que me ha acompañado desde entonces. Preguntó si el límite parecía haber sido trazado desde fuera o desde dentro. Observé el modelo. Seguí la curvatura de los bordes, la forma en que el límite rodeaba la región anómala, la dirección desde la que parecía originarse la definición. Y se lo dije desde dentro. Fue después, en el silencio que siguió, que Natsuki habló. Había estado en la llamada todo el tiempo y no había dicho nada. Había estado escuchando. Ahora, dijo que había estado pensando en lo que estábamos viendo desde que le envié el modelo, y quería ofrecer un marco de referencia. Y quiso dejar claro que lo que estaba a punto de decir era teórico, que se situaba en el límite de lo que nuestra comprensión actual de la física podía sustentar, pero que creía que era la explicación más coherente para todo lo que estábamos observando. Dijo: consideren que el universo tiene reglas que son más fundamentales que las leyes de la física tal como las describimos normalmente. No se trata de la conservación de la energía, ni de la velocidad de la luz, sino de algo que subyace a esas reglas y que determina qué puede existir dentro del marco observable. ¿Qué se incluye en la estructura de la realidad y qué no? Partimos de la base de que lo que existe es simplemente lo que sucedió. Que la materia se formó, la gravedad actuó y las estructuras surgieron a lo largo de miles de millones de años. Pero ¿y si algunas regiones no quedaran excluidas de ese proceso por ninguna falla de la física? ¿Y si algunas regiones simplemente no estuvieran incluidas, no vacías, no destruidas, no impedidas, sino simplemente no formaran parte de la estructura? Presentes en el espacio, ocupando coordenadas geométricas, desviando la luz, emitiendo señales, pero fuera del tejido de lo real, del mismo modo que un agujero está fuera del tejido del papel en el que existe. Dijo que en su trabajo teórico lo denominaba una omisión topológica, un lugar que existe pero no está incluido. Y añadió que, de existir tal cosa, explicaría todo lo que estábamos observando, la contradicción en las lecturas, ya que los instrumentos calibrados para medir elementos que si están incluidos en la realidad carecerían de un marco de referencia coherente para medir algo que no lo está. La firma del ente gravitacional se debe a que el objeto aún tenía masa y la masa seguía curvando la luz, independientemente de si el objeto estaba incluido en la estructura observable. La señal se debe a que el objeto seguía presente y aparentemente era capaz de afectar el mundo físico incluso estando fuera de él, y a las décadas de modificaciones de archivo. Porque si la cosa tenía alguna capacidad de interactuar con sistemas que tocaban su límite, volverse invisible sería lo más lógico que podría haber hecho durante el tiempo que fuera necesario. Hizo una pausa. Luego dijo: la pregunta que he estado tratando de responder no es qué es. La pregunta es dónde se encuentra realmente el límite. Y fue entonces cuando construí el modelo que lo cambió todo. Durante la semana siguiente, combiné todos los datos que teníamos.
las distorsiones del ente que Saris había mapeado, la geometría de la señal que Macteo había estado rastreando, la forma en que la emisión se propagaba desde su fuente de maneras que revelaban algo sobre la forma de lo que la producía, el límite que se había trazado en el mapa, el registro histórico de qué observaciones se habían alterado y cuáles se habían dejado intactas, porque el patrón de modificación era en sí mismo una especie de huella dactilar, un registro de todos los lugares a los que había llegado y de todos a los que no. Introduje todo esto en un marco de modelado que construí desde cero, porque ningún marco existente estaba diseñado para plantear la pregunta que yo intentaba formular. Quería conocer la forma completa de la región anómala. No solo su borde visible, sino el lugar en el espacio profundo donde fallaban los datos de la exploración. Quería conocer la forma tridimensional completa, incluyendo las partes que no apuntaban en la dirección que habíamos estado observando. El modelo tardó 3 días en converger. Cuando lo hizo, me senté en mi escritorio a las 11 de la noche y observé el resultado, y permanecí inmóvil durante un buen rato. Hay un concepto científico real que debo explicarles antes de describir lo que me mostró el modelo, porque es importante que entiendan que esto no es ciencia ficción. En 2013, 3 astrónomos llamados Kinen, Barge y Cowie publicaron un artículo que presentaba evidencia de que la región del espacio que rodea, inmediatamente a nuestra galaxia, una esfera de aproximadamente 2.000 millones de años luz de diámetro, tiene una densidad de materia significativamente menor que el promedio cósmico. Menos galaxias de las esperadas, menos materia de todo tipo, una burbuja de densidad relativamente baja. Y nuestra propia Vía Láctea parece estar cerca de su centro. Esto se conoce como el vacío KBC o el agujero local. Y ha sido objeto de controversia desde que se propuso, ya que su existencia plantea problemas a nuestros modelos estándar sobre cómo se formó el universo y cómo se distribuye la materia a gran escala. Un vacío de ese tamaño centrado en nosotros es, en el mejor de los casos, una coincidencia incómoda y, en el peor, un desafío fundamental a nuestras suposiciones cosmológicas. En 2025, investigadores presentaron un nuevo análisis de las oscilaciones acústicas valerianas, las antiguas ondas de presión del Big Bang que están congeladas en la distribución de galaxias en el cielo y funcionan como una especie de regla para medir la estructura cósmica. Y sus resultados demostraron que un modelo de vacío local no solo era plausible, sino muchísimo más probable que un modelo sin él. La evidencia de que vivimos dentro de algo en una región del espacio más vacía y extraña que el universo que la rodea ha ido en aumento durante más de una década. Mi modelo no me mostraba el vacío KBC. Lo que mi modelo me mostraba era el límite tridimensional completo de la región anómala trazado en todas las direcciones por la huella digital, combinada de las distorsiones de la luz y la geometría de la señal. Una modificación de archivo. Y cuando seguí ese límite en todas las direcciones, cuando mapeé hacia donde se dirigía en lugar de solo de donde venía, lo que descubrí fue que no terminaba en el espacio profundo. No se detuvo en el extremo de la constelación de los botines. Se curvaba en todas direcciones. El límite se curvaba, y la curvatura describía una forma, y esa forma encerraba algo enorme. Encerraba la red cósmica. Encerraba el supercúmulo de Virgo y el supercúmulo de la Nia, y los filamentos, los vacíos y las grandes murallas del universo observable. Abarcaba todo lo que el ser humano había cartografiado, medido u observado. Nos abarcaba. No habíamos encontrado una sección faltante del universo. Habíamos encontrado el muro. Lo habíamos estado observando desde dentro. Solo habíamos visto la parte que teníamos justo delante, sin comprender que se extendía detrás, debajo, encima y en todas direcciones. No se trataba de una característica del universo profundo, sino del límite del espacio que habitábamos. Las modificaciones de archivo no se habían realizado para ocultar un objeto distante, sino para mantener un cerco. La señal no provenía de algo lejano, sino de algo que nos rodeaba. Todo lo que habíamos cartografiado, cada galaxia, cada filamento, cada vacío, cada rasgo de la red cósmica, toda la enorme estructura que habíamos dedicado décadas a ensamblar para crear la imagen más completa de la realidad jamás construida. Todo estaba dentro. Llamé primero a Elizabeth porque necesitaba que alguien me dijera que estaba equivocado.
Le envié el modelo sin explicación y le pedí que ejecutara su propia versión independiente utilizando solo los datos del lente gravitacional y nada más, para que no hubiera posibilidad de que yo hubiera contaminado su resultado con el mío. Ella me devolvió la llamada. En la madrugada. Había estado despierta toda la noche. Dijo que su versión producía la misma forma. Dijo que la había ejecutado 2 veces para asegurarse. No dijo nada más durante un buen rato. Luego dijo que no tenía un marco de referencia para esto. Que todo en lo que había basado su carrera era la premisa de que la realidad era medible y consistente y podía describirse desde dentro hacia afuera, y que esto era algo que no sabía cómo procesar. Le dije que yo tampoco sabía cómo asimilarlo. Ella sugirió que dejáramos nuestras llamadas individuales y nos reuniéramos en la misma sala. Estuve de acuerdo. Quedamos en vernos en Ginebra a finales de semana. Llamé a Mateo antes de la reunión. Le conté lo que mostraba el modelo. Se quedó callado un buen rato después de que se lo explicara. Dijo que había estado pensando en algo desde su última actualización y que no me lo había dicho porque no estaba seguro de que fuera relevante o no estaba seguro de estar listo para decirlo en voz alta. Dijo que la señal de su conjunto había estado cambiando. En las semanas transcurridas desde que identificamos el límite autodeterminado, la estructura de la señal había estado cambiando, no volviéndose más fuerte, no volviéndose más frecuente, volviéndose más específica, como si estuviera respondiendo a cada nuevo descubrimiento que hacíamos, como si rastreara el progreso de nuestra investigación y modificó su salida en consecuencia. Dijo que no afirmaba que fuera inteligente. No afirmaba que se comunicara con nosotros en ningún sentido que él pudiera definir. Lo que decía era que la evolución de la señal parecía correlacionarse con la evolución de nuestra comprensión y que no había podido ofrecer una explicación alternativa para esa correlación. Luego, con voz más baja, dijo algo más. Comentó que había trabajado toda su vida con la idea de que el universo era vasto, antiguo e indiferente, que nosotros éramos pequeños y efímeros, y que no nos prestaba atención. Añadió que ya no estaba seguro de que eso fuera cierto. Los 5 llegamos a Ginebra un viernes. Natsuki voló desde Tokio. Saris tomó el tren desde Edimburgo. Anel condujo desde Frankfurt. Elizabeth ya estaba allí. Nos sentamos en una sala de conferencias del centro de operaciones. Y les expliqué a todos el modelo completo. Desde la primera anomalía hasta el límite, y durante casi todo el proceso, nadie dijo nada. Mateo observaba con la quietud que siempre lo caracterizaba, esa cualidad de profunda concentración. Sarius miraba con los brazos cruzados, como suele hacer cuando está pensando mucho y no quiere que la interrumpan. Anel miraba la pantalla con una expresión que no le había visto antes, algo que era casi tristeza. Eloan no miraba la pantalla en absoluto. Miraba sus manos. Cuando terminé, Natsuki dijo, necesito preguntarles algo a todos. Dijo que quería saber cómo cada persona en la sala había llegado a la investigación. Que los había motivado originalmente a estar disponibles y dispuestos a aceptar un trabajo que no formaba parte formalmente de su asignación. Que los había impulsado a contestar el teléfono cuando los llamé en lugar de decir que estaban demasiado ocupados. Fuimos preguntando a cada uno de los presentes. Las respuestas diferían en los detalles, pero tenían una estructura similar. En las semanas o meses previos a mi llamada, cada persona había experimentado algo en su trabajo que la había dejado en un estado de inquietud sin resolver, una interpretación que no podía explicar, una inconsistencia que no había podido solucionar y que había dejado de lado, diciéndose a sí misma que volvería a ella. Saris mencionó una anomalía del lente gravitacional en los datos que había estado revisando, la cual había atribuido a un error del instrumento y había olvidado hasta que supo en qué estábamos trabajando. Mateo mencionó un periodo de 6 meses antes de mi llamada, cuando su conjunto de antenas había detectado algo breve y débil proveniente de la dirección de la región de los bodines. Algo que no se había repetido y que él había registrado y dado por terminado el asunto. Ansel mencionó que había estado señalando registros modificados en una auditoría de archivo independiente y que había dejado de lado esas señales porque parecían demasiado antiguas y dispersas para ser relevantes.
Elizabeth dijo que el año anterior había dedicado 2 semanas a verificar una desviación de calibración que resultó no ser tal, y que nunca había encontrado una explicación satisfactoria. Natsuki escuchó todo esto. Luego dijo que nos había encontrado. Dijo que creía que la investigación no había surgido por casualidad, que lo que fuera que había decidido dejar de esconderse también había decidido, de alguna manera, reunir a las personas que comprenderían lo que estaban viendo. Dijo que era consciente de cómo sonaba eso y que, aún así, nos lo decía porque creía que era la descripción más precisa de lo sucedido. Nadie la contradijo. Esa noche, a solas en mi habitación, volví al modelo. Me quedé observándolo durante horas, sin buscar información nueva, simplemente mirándolo. Pensé en las 60 galaxias del vacío de los botines, de un total de 2000 que deberían haber existido. Pensé en el vacío KBC, la burbuja dentro de la cual podríamos estar flotando. Cada año hay más pruebas de que nuestra región del espacio está más vacía de lo que predice cualquier modelo. Reflexioné sobre lo que significa sacar conclusiones sobre la naturaleza de la realidad desde dentro de ella. Cada mapa que habíamos creado, cada estudio, cada fotografía del espacio profundo, cada modelo, cada teoría se había construido desde este punto de vista, desde dentro de lo que fuera aquello. Siempre habíamos asumido que los límites de nuestros mapas eran los límites de nuestros instrumentos y nuestra distancia. Nunca habíamos considerado seriamente que pudieran ser los límites de lo que nos estaba permitido ver. El segundo día de nuestra reunión, sonó mi teléfono personal. No era el del trabajo, ni ningún número relacionado con el proyecto. Mi teléfono personal. No reconocí el número. El prefijo no correspondía a ningún país que conociera. Contesté y no había voz al otro lado. Había sonido. Lo reconocí al cabo de un momento porque había oído a Matteo describirlo con suficiente detalle. La señal, la emisión estructurada de la región anómala, la que su conjunto de antenas había estado registrando durante meses, llegaba a través de mi teléfono móvil en Ginebra mediante una red que no tenía mecanismo para recibirla a través de un dispositivo sin capacidad para detectar radio del espacio profundo. Emisiones. El mismo ritmo, la misma variación, la misma cualidad que Matteo había descrito como algo que sabía que estaba siendo recibido. Duró un rato y luego se detuvo y la línea se cortó. Levanté la vista. Todos en la habitación me miraban. Sis preguntó qué era eso. Elo, que había estado al otro lado de la habitación, estaba muy quieto. Les conté lo sucedido. Matteo sacó su computadora portátil y revisó los datos de su conjunto de antenas en tiempo real. Dijo que el conjunto había registrado la misma emisión al mismo tiempo que mi teléfono la había recibido. La misma señal simultáneamente a través de un conjunto de radiotelescopios profesionales a 4.267 metros de altura en los Andes y a través de un teléfono celular en una sala de conferencias en Ginebra. Durante un buen rato nadie dijo nada. Entonces Matteo dijo en voz muy baja, «Sabe que lo sabemos. He pensado en ese momento todos los días desde entonces. He pensado en cada conversación que tuvimos en esa habitación, en cada prueba que reunimos, en cada conclusión a la que llegamos y luego intentamos retractarnos y luego tuvimos que aceptar de nuevo. He reflexionado sobre las modificaciones de los archivos, esas décadas de ajustes silenciosos a nuestros registros, y he intentado comprender qué tipo de cosas provocan eso. No qué tipo de inteligencia, ni qué tipo de civilización. Esos son marcos conceptuales que tal vez no sean aplicables. Simplemente, qué tipo de cosas se ocultan durante tanto tiempo, con tanto cuidado, y luego se detienen. ¿Qué clase de cosa traza su propio límite en nuestro mapa y envía una señal a través de un dispositivo que no puede recibirla? Sigo pensando en algo que Matteo dijo en una de nuestras últimas conversaciones, cuando intentábamos decidir qué hacer con lo que sabíamos, cómo presentarlo a la comunidad científica en general y qué podíamos decir públicamente con responsabilidad. Según su experiencia, el universo no era un lugar que ocultara cosas. Era demasiado vasto, demasiado antiguo y demasiado indiferente como para preocuparse por ello. Las estrellas explotan. Los agujeros negros consumen. Las galaxias colisionan. Nada de ello está oculto. Nada se oculta.
Todo es visible para cualquiera que tenga los instrumentos adecuados y la paciencia para observar. Si algo en el universo se había estado escondiendo, dijo que no se escondía de nosotros, sino para nosotros. Porque, independientemente de las conclusiones a las que hubiéramos llegado o de las acciones que hubiéramos tomado con ese conocimiento antes de estar preparados, el resultado habría sido peor que la alternativa. No sé qué hacer al respecto. Llevo meses dándole vueltas y sigo sin saberlo. Lo que sí sé es que la señal no se ha detenido. El sistema de Matteo la registra continuamente. Y ahora, desde la llamada, la registra de forma diferente, con más cuidado, prestando más atención a la variación de su estructura, porque cree que está diciendo algo y no ha perdido la esperanza de que algún día podamos entender qué es. El mapa sigue ahí. El límite sigue definido. El muro que rodea todo lo que hemos llamado universo observable sigue estando exactamente donde el modelo indica. Las modificaciones de archivos se han detenido por completo. Lo que sea que mantenía nuestra ignorancia la ha abandonado. Y algo más ha sucedido. Algo que dudé en incluir en cualquier análisis de este tema, ya que invita a un rechazo particular, pero que he decidido incluir porque desde el principio me prometí no omitir nada que pareciera cierto. En los últimos meses, otros investigadores han comenzado a señalar de forma independiente anomalías en la misma región general de los datos de la encuesta. No se trata de la misma anomalía, ni de una comparación con lo que encontramos, sino de investigadores que desconocen nuestra investigación y que abordan los datos desde perspectivas completamente distintas, encontrando discrepancias. Un grupo en Corea del Sur que trabaja en la distribución de galaxias vacías. Un equipo en una universidad de los Países Bajos que utiliza modelos de energía oscura. Una investigadora de Brasil me contactó directamente el mes pasado para preguntarme si había visto algo extraño en mis ejecuciones de validación compuesta, porque había encontrado algo en sus datos de desplazamiento al rojo que no podía explicar y que parecía estar relacionado con la región de los botines, y algo en la forma en que lo describió le indicó que no era el tipo de cosa en la que quería trabajar sola. Le dije que tenía razón. Le dije que la llamaría al día siguiente y así lo hice. Hay una cosa más que quiero decir antes de terminar. He dedicado 15 años a trabajar en modelos del universo a gran escala. Y durante ese tiempo, he llegado a comprender algo sobre la naturaleza de los mapas. Un mapa no es lo que representa. Un mapa es una representación de lo que se puede ver desde donde uno se encuentra. Se plasma con la mayor precisión y fidelidad que permiten los instrumentos y el conocimiento del observador. El eslogan digital Sky Survey es el mapa de la realidad más completo jamás creado. Es el resultado de 20 años de trabajo de miles de científicos en todos los continentes, utilizando instrumentos de extraordinaria precisión y sofisticación. Y es tan preciso y completo como cualquier cosa que el ser humano haya creado. No lo estoy menospreciando. Lo que digo es que precisión y completitud no son lo mismo que totalidad. Un mapa puede ser perfectamente preciso y aún así mostrar solo una parte de lo que existe si lo que existe es más grande que el lugar donde uno se encuentra. Hemos cartografiado el universo observable. Cartografiamos todo lo visible desde dentro del límite. Partimos de la base de que el límite era el borde de nuestra visión, no el borde de algo real. Porque no teníamos motivos para creer que la realidad tuviera bordes distintos a nuestra percepción. No teníamos motivos hasta que encontramos la sección que se resistía a ser cartografiada. El muro que el mapa no pudo contener. La señal que llegó a través de instrumentos que no pudieron recibirla. No cartografiamos el universo. Cartografiamos todo lo que se nos permitió existir. Y algo decidió dejarnos ver lo que eso significa.